estamos viendo cómo los problemas ambientales aumentan. Vemos por igual cómo las dificultades para la mayoría de habitantes del planeta crecen. Y lo grave y preocupante es que a pesar de tener informaciones científicas, a pesar de tener incluso resoluciones de tipo político, no hay claridad en las respuestas que vienen de los grupos de poder, poder político y poder económico. Como que la humanidad no tiene capacidad para entender esos mensajes que surgen desde lo más profundo de las sociedades, la pobreza y la iniquidad que crecen, y por otro lado, tampoco tiene capacidad para entender los mensajes que está dando la naturaleza, la madre tierra. El poder político, el poder económico, el poder mediático, está siempre interrelacionado. Son grupos de poder que configuran escenarios, acciones e instrumentos conjuntos. Lo único que busca, ese es mi criterio, regresar a la normalidad. Pero la normalidad era una anormalidad. Y más de lo mismo, ya no solo que es preocupante, sino que más de lo mismo será más de lo peor. Creo yo que es importantísimo que hagamos un ejercicio que parta por frenar esta carrera desbocada hacia el precipicio y que busquemos alternativas concretas, que sí las hay. La primera tarea sigue siendo tener conciencia del problema. Y si no entendemos lo que está pasando, pues tendremos que prepararnos a que la situación se complique cada vez más. Si no enfrentamos los problemas derivados del colapso climático, no vamos a poder tener tranquilidad en la Tierra, ni siquiera ese grupo de élite de privilegiados que hay, sobre todo en el norte global y también en el sur global. Esa es una tarea que demanda entonces un enorme esfuerzo de conciencia. Tenemos que concientizar en muchos ámbitos de nuestras sociedades sobre la necesidad de recurrir, como decía Walter Benjamin, al freno de la historia. Walter Benjamin, ese pensador alemán que muere perseguido por los nazis al norte de España, decía que quizás Carlos Marx, cuando hablaba de la revolución, estaba pensando más en el freno de la historia. Hay momentos en que la historia tiene que frenarse, hay que parar este ritmo de destrucción masiva, ambiental y social, que van siempre de la mano. Si no tenemos la capacidad para entender lo que está sucediendo, si esos grupos privilegiados no actúan con algo de egoísmo ilustrado, las condiciones de vida en el planeta para la mayoría de habitantes serán cada vez peores. Y las violencias estructurales crecerán en todas partes, afectando incluso a quienes no quieren oír, no quieren aceptar que tienen que ceder sus privilegios, que tienen que cambiar su estilo de vida. Voy a dar un ejemplo concreto de las cosas que se podrían hacer si hubiera voluntad política. El mundo enfrenta problemas muy agudos en el ámbito financiero. Y eso lo conocemos desde hace mucho tiempo atrás. Y no existe
una estructura a nivel global en donde se garantice la lógica del Estado de Derecho. En un país, en el norte, en el sur, en Europa, en los mismos Estados Unidos, si una persona natural o jurídica contrata un crédito, luego tiene posibilidades de acogerse a distintos mecanismos si no puede pagar el crédito. A nivel mundial no existe eso. ¿Por qué no construimos un tribunal internacional de deuda externa? Un tribunal internacional de arbitraje de deuda externa soberana. Un sitio donde los países que tienen problemas financieros puedan solicitar un tratamiento especial. ¿Y por qué no actuamos como se actuó con Alemania luego de la Segunda Guerra Mundial? El 27 de febrero del año 1953, en el conocido como Acuerdo de Londres, se resolvieron todas las deudas contratadas por Alemania. Primera Guerra Mundial, la entreguerra, la Segunda Guerra Mundial y los apoyos recibidos en el Plan Marshall. La pregunta que me hago yo es, ¿por qué no le dan el mismo tratamiento al resto de países del mundo como el que le dieron a Alemania? Voy a ser muy concreto y preciso. En ese acuerdo, quienes eran acreedores de la deuda externa alemana, Alemania debía pagar a unos países a los cuales Alemania les agredió en 2 guerras mundiales, se comprometieron a comprar productos alemanes para que los alemanes paguen la deuda. Segundo punto, si es que habría habido un problema en balanza de pagos o un déficit económico, una reducción del Producto Interno Bruto, se suspendía el pago de la deuda y se revisaban los términos de negociación. Alemania terminó de pagar la deuda hace 10 años. La deuda no fue un problema para Alemania después. ¿Ya? ¿Por qué no se puede pensar en una solución de esas a nivel de Naciones Unidas? Y no es una idea loca, descabellada. La propusimos con un amigo peruano, Óscar Ugarteche, y escuchando otras opiniones en Austria, en Alemania, en los Estados Unidos. Y esta discusión ya se ha dado 2 veces en Naciones Unidas. Falta la voluntad política. Soluciones globales existen. Ahí está una respuesta concreta. Parecería que Europa, que era el continente de las luces, que las grandes soluciones para la humanidad durante la modernidad surgían desde Europa, es un continente que se ha quedado sin luces y está buscando alternativas en distintas partes del planeta. Parecería interesante, muy interesante que se busquen alternativas. Lo preocupante es que esas élites, sobre todo en Europa, buscan alternativas que les permitan proteger sus vidas privilegiadas y no cambiar sus vidas privilegiadas. Y en ese escenario están haciendo esfuerzos, por un lado, para asegurarse conocimientos del sur global sin conocerlos y sin respetarlos, y al mismo tiempo siguen extrayendo recursos naturales del sur global para seguir sosteniendo el estilo de vida. Y lo grave y preocupante es que hay una suerte de mensaje globalizado que nos dice que la vida tiene que ser inspirada por esos grupos privilegiados, y eso ahonda más los conflictos y las dificultades. ¿Qué es lo que podemos hacer? Reconocer en dónde están las grandes ilusiones, las soluciones concretas. Pensemos, por ejemplo, en lo que significan los grandes encuentros
de las cumbres de cambio climático. Muchos discursos, mucha retórica y poca práctica concreta. Al mismo tiempo, los pueblos originarios defienden sus selvas en América Latina, en la Amazonía, en las selvas de África o en las selvas de Asia, y son acciones concretas, específicas, eficientes para enfrentar el cambio climático. Mientras los grupos de poder hablan, los pueblos originarios actúan. Y eso no se reconoce. Ese es el primer paso de reconocimiento, ¿ya? ¿Cómo proteger a esos pueblos originarios a que puedan seguir garantizando el equilibrio ecológico global? Pero hay un asunto adicional. No solo que tienen esa capacidad para proteger la selva, sino que además, y esto es clave, nos dicen cómo podríamos nosotros organizar de otra forma nuestras vidas. Y eso demanda entonces una aproximación a esas realidades a partir del diálogo de conocimientos y saberes, a partir de lecturas sustentadas en el respeto y en la humildad. El norte global debe entender que tiene que aprender del sur global y que juntos, tendiendo puentes, podemos encontrar las respuestas urgentes e indispensables.